Bienvenidos a Economía en Breve número 162 con lo más relevante de la marcha de la economía y los mercados financieros y un poco más. Comenzamos este programa con una reflexión sobre lo que ocurre en el país, con la marcha de este domingo y la convocatoria para este lunes 9 de marzo al paro de mujeres del movimiento Un Día Sin Nosotras. Lo primero a notar es la gran expectación que se ha generado ante la solidaridad que están mostrando las mujeres de México ante la indignación que produce la realidad actual. Una realidad donde crímenes atroces, crímenes de odio e ignorancia revelan una triste y desoladora cotidianidad que viven muchas mujeres en nuestro país sin que la sociedad en su conjunto se conmueva con sensibilidad o entienda que hay algo que está mal y que hay que cambiar. Una realidad donde por ser mujer es más fácil y probable ser víctima de abusos, es más difícil obtener justicia o sobresalir, ser escuchada con la misma seriedad o recompensada con equidad por el mismo esfuerzo. Hay una frase muy bonita de Bob Marley que me enseñó mi hija y que quiero compartirles para esta reflexión. Decía, no vivas para que se note tu presencia, sino para que se sienta tu ausencia. Este movimiento nos va a permitir tener las dos partes. Primero, la presencia que hay que notar de millones de mujeres que piden ser escuchadas y comprendidas. Y luego el lunes, su ausencia que seguramente vamos a notar y a sentir. Hace un par de semanas, en una conferencia de prensa me preguntaba un reportero sobre el posible impacto económico que tendría este día sin mujeres y francamente no pude darle una buena respuesta, lo que me dejó pensando. Más allá del impacto inmediato económico que esto tendrá sobre nuestro país, que será, creo yo, bastante perceptible, mi deseo es que el impacto más importante sea sobre la conciencia de nuestro país y de nuestra gente, para darnos cuenta que esta realidad es ya inaceptable y hay que cambiarla. Y para ello hay que comenzar con nosotros mismos, con cada uno siendo primero sensibles a lo que ocurre y luego desarrollando un valor fundamental que parece que tenemos muy poco en el país y es el respeto. Y me refiero no al respeto por ser mujer o ser diferente en aspecto o creencias o clase social, me refiero al respeto simple y llano, sin cortapisas, el respeto a las personas por ser personas, porque al final del día todos dependemos de otras personas y la prosperidad de un país comienza con el respeto entre sus habitantes, entre sus personas. Pasando a lo siguiente, el problema del coronavirus sigue creciendo, generando inquietud, produciendo disrupciones en la actividad económica del mundo y reacciones, diría yo, extraordinarias o inéditas en los mercados financieros. Luego de las fuertes caídas de las semanas anteriores que en esta gráfica pueden ver en el índice Dow Jones Industrial de Nueva York y de la Bolsa en México, la Reserva Federal recortó su tasa de interés de referencia en 50 puntos base a un nivel entre 1 y 1.25% en una decisión fuera de programa y adelantándose un par de semanas a su siguiente decisión, lo que no ocurría, por cierto, desde el 22 de enero del 2008, cuando luego de una baja acumulada de cerca de 10% en los mercados accionarios en aquel entonces, decidieron recortar la tasa a 75 puntos base. En esta ocasión, dijeron que los fundamentales de la economía de Estados Unidos eran fuertes, pero el coronavirus representaba riesgos cambiantes sobre la actividad económica y por ello decidieron recortar la tasa de interés. En nuestra gráfica del promedio de 10 mercados accionarios pueden ver que el efecto que tuvo la decisión del FED que se anunció el martes 3 de marzo fue relativamente pequeño, ya que para el jueves y el viernes los mercados volvían a caer de forma importante, perdiendo 1.36% en la semana. En esta otra gráfica pueden ver los pronunciados vaivenes en nuestro mercado accionario que terminó con una ganancia marginal en la semana, pero ligando 2 días de bajas muy importantes. En esta siguiente gráfica observen que la tasa de los fondos federales, que es la referencia monetaria en la línea azul, cayó a niveles no vistos desde la crisis del 2009. Pero lo más notable fue la baja en las tasas de los bonos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos, que alcanzaron 0.71%, lo que es inédito, como podemos ver en esta otra gráfica. Lo que esto quiere decir es que los inversionistas en el mundo están buscando el refugio seguro que representan estos bonos, ya que todo
todo parece indicar que se avecina una recesión en las economías desarrolladas y comienzan a soplar fuertes vientos en los mercados financieros presagiando una tormenta. Nuestro tipo de cambio continuó depreciándose rápidamente frente al dólar, como pueden ver en esta gráfica, perdiendo 2.54% en la semana y terminando ya por arriba de los 20 pesos por dólar. En esta siguiente gráfica podemos ver la velocidad con la que el tipo de cambio comenzó a aumentar en la segunda mitad de febrero, donde además de la inquietud creciente por el coronavirus, se dieron noticias como la iniciativa de la Comisión Reguladora de Energía para modificar el esquema de autoconsumo, y esto generó preocupación en el sector energético, y los malos resultados de Pemex también en el cuarto trimestre. Una de las consecuencias visibles ya del coronavirus es que al reducirse las perspectivas de crecimiento en el mundo, baja la demanda esperada por energía y bajan entonces los precios del petróleo. Esta gráfica del precio de la mezcla mexicana de exportación nos muestra el desplome del precio de la semana pasada, alcanzando 35.75 pesos por dólar, luego de que los productores de la OPEP no se pusieran de acuerdo para recortar su producción por la falta de cooperación de Rusia. La caída del precio es muy mala noticia para Pemex, que no está logrando cumplir su plan y que ahora tendrá que batallar con un mercado hostil donde pudiera estar comenzando una guerra de precios. Este sábado se anunció que Arabia Saudita planea incrementar su producción de forma importante, lo que, si no es una estrategia para hacer que los rusos regresen a la mesa de negociaciones, entonces es muy probable que haya una baja todavía más pronunciada en los precios del crudo. Pasando a México, la encuesta de expectativas realizada por el Banco de México entre los analistas del sector privado en febrero mostró una nueva reducción en el crecimiento esperado para este año y el que sigue, como pueden ver aquí en este cuadro resumen. El resto de las variables presentaron cambios relativamente menores, aunque es previsible que en las siguientes encuestas se observe una reducción más importante en las perspectivas de crecimiento en la medida en que los analistas vayamos incorporando los posibles efectos de la disrupción que genera el problema del coronavirus. La inversión fija bruta se contrajo 3% real anual en diciembre, sumando 11 meses consecutivos con contracciones, como podemos ver en esta gráfica. De los componentes de la inversión, el correspondiente a maquinaria y equipo tuvo una variación cercana a cero, como vemos aquí en las barritas, mientras que la construcción residencial creció 1.4% real anual y logró ligar 2 meses con tasas positivas, como podemos ver aquí en esta gráfica, mientras que la construcción no residencial siguió desplomándose al caer 10.6% real anual. Y noten cómo los últimos 4 meses han sido muy malos para este componente de la inversión. El consumo privado del mercado interno creció 1.2% real anual en diciembre, repuntando un poco respecto a noviembre, pero todavía en un nivel relativamente débil, con lo que terminó el año con el consumo privado más débil en la década. Tanto la inversión como el consumo están reaccionando a la incertidumbre que genera, por un lado, un entorno externo muy complejo y, por otro lado, un entorno interno que no está logrando las condiciones para su recuperación. La confianza del consumidor se redujo un poco en febrero, como pueden ver aquí en las barritas de esta gráfica, lo que también ocurrió con uno de sus 5 componentes que se refiere a las posibilidades del hogar para realizar compras importantes aquí en la línea azul. También en la semana se publicaron las cifras de la industria automotriz de febrero, con lo que podríamos considerar buenas noticias, ya que las ventas lograron crecer 0.3% anual, un poquito, pero interrumpieron varios meses con caídas. La producción, que pueden ver en las barritas de esta gráfica, también creció, en este caso 4.5% anual, mientras que las exportaciones cayeron 1.9% a tasa anual. Cabe notar que febrero de este año tuvo un día más de lo usual al ser un año bisiesto, lo que se notará en las cifras originales de los indicadores y no necesariamente representa una mejoría sostenible, habrá que tenerlo en cuenta. Las remesas del exterior que reciben las familias de México sumaron 2.583 millones de dólares en enero, bajando como es usual en el primer mes del año, y pueden ver en esta gráfica, pero quedando 5.2% arriba del mismo mes del año anterior, siendo un buen
buen resultado. En Estados Unidos tuvimos un par de indicadores que hay que reportar, comenzando por la fuerte creación de empleos en febrero con las nóminas no agrícolas, sumando 273,000 nuevas plazas y la tasa de desempleo descendiendo a 3.5%. Los índices ISM del Institute of Supply Management presentaron resultados mixtos en febrero, con el índice manufacturero reduciéndose respecto a enero y el índice de servicios aumentando de forma importante. Las siguientes semanas serán muy importantes, anticipándose nuevas acciones de política económica, posiblemente nuevas bajas en las tasas de interés de la Reserva Federal y otros bancos centrales. Si los mercados accionarios continúan bajando y la tensión no se reduce, entonces podríamos entrar en un círculo vicioso donde, además del contagio biológico del coronavirus, podríamos tener el contagio financiero de la inquietud ante los impactos que el entorno económico y las menores tasas de interés podrían tener sobre las instituciones financieras. Nada fácil la tienen las autoridades económicas del mundo y ojalá tengan la imaginación y templanza suficiente para librar este temporal que se avecina. También será muy importante para nuestro país ver que los rusos efectivamente regresan a la mesa de negociaciones de la OPEP para evitar que los precios del petróleo se desplomen. En la semana que inicia tendremos pocos indicadores, destacando en México la inflación de febrero y la producción industrial del mes de enero. En Estados Unidos tendremos los datos de la inflación y en Europa la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, que seguramente intentará algo para mitigar los posibles efectos del coronavirus en la economía. Ya veremos qué es lo que propone. Además, habrá que seguir cómo va evolucionando este problema, habrá que estar pendientes también al mercado petrolero y la evolución de los precios internacionales del crudo y desde luego las negociaciones que se den en el entorno de la OPEP. El entorno económico, como pueden ver, luce muy complicado, por lo que habrá que estar muy pendiente de los acontecimientos, sobre todo para los que dependen de forma directa de los mercados financieros. Y con esto concluimos este programa número 162 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si el comentario les pareció útil, les gustó, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.